¿Cómo eran las fiestas de cumpleaños antes, o sea, en el pasado? Resulta que últimamente me he puesto a platicar con algunos miembros de mi familia acerca de cómo eran las cosas antes y cómo son después. Pero el día de hoy les voy a platicar cómo eran las fiestas antes, en el pasado, digamos, hace 35 años atrás, década de los 80, 90 quizá. Y bueno, realmente era todo un protocolo, realmente era todo un ritual. Y bueno, pues todo iniciaba cuando alguien de tu salón o algún compañero te invitaba a su fiesta de cumpleaños. O quizás también algún vecino donde tú vivías, algún niño te invitaba a su fiesta de cumpleaños. Y bueno, pues ya desde ahí pues iniciaba todo este ritual. Lo primero que hacíamos era ir a comprar un regalo. En esa época, pues era de ley llegar con un regalo para el cumpleañero. Sin embargo, no era algo tan difícil que digamos, ya que en aquellos tiempos en los mercados no íbamos nosotros a una plaza ni a un centro comercial a comprar un juguete tecnológico. No, íbamos al mercado y ahí siempre han vendido juguetes de estos que son muy económicos, que son la mayoría de plástico, y realmente esos juguetes eran los que se le llevaban a los niños. Realmente no éramos tan exigentes en esa época. Si a ti te regalaban lo más simple, tú la verdad lo aceptabas con mucha emoción. Y bueno, pues ahí había diversidad de juguetes como pelotas, balones de fútbol, trompos, yoyos, soldaditos, luchadores, juegos de té, muñecas, muchas cosas que podías elegir. Cuando tú llegabas a la fiesta, automáticamente el papá o la mamá del anfitrión te daban un gorro que yo no sé si ustedes se acuerdan de estos gorritos que se colocaban en la cabeza. Era también ya una costumbre que te tenías que poner uno de estos gorritos que venía acompañado también de un antifaz. Que curiosamente me acuerdo del antifaz porque a mí me llegó a pasar muchas veces que cuando te lo ibas a poner, este antifaz tenía una liga para que te lo ajustaras y pues esa liga se atoraba en tus cabellos y sentías así como un jalón de greñas bastante desagradable. Yo todavía me acuerdo que muchas veces yo bromeando o pues siendo muy bromista con mis amigos, pues aldrede jalaba la liga de este antifaz y pues les daba yo sus ligazos, ¿no? En su cabeza a mis cuates. Otra característica bastante peculiar de las fiestas de antes era el pastel. Y es que yo no sé si ustedes recuerdan, pero antes los pasteles, por alguna extraña razón que yo me acuerdo, no eran de tres leches, casi no se manejaba ese estilo de pastel. La mayoría de los pasteles de aquellos tiempos eran pasteles envinados y solamente llevaban relleno de alguna fruta en almíbar y bueno, pues arriba ya sabemos, conocemos el típico chantilly. Entonces, esto era como que algo medio chistoso porque realmente los pasteles eran bastante empalagosos y ahí era donde entraba, ¿no? Donde llegabas a la fiesta y tú veías, lo primero que veías en la mesa era el pastel y también envases de refresco, de esos de vidrio que ni siquiera eran como ahora que son de 3 litros, no, eran de al litro y eran botellas de cristal. Y bueno, específicamente ese refresco que estaban en las mesas era para que te lo tomaras después de haberte comido tu pastel, porque como les vuelvo a repetir, el pastel de antes pues sí era algo seco y algo empalagoso. Otra característica curiosa de aquellos cumpleaños era que en esa época pues no se manejaba tanto lo que venía siendo el plástico. Era una época en donde los plásticos casi no abundaban. Y recuerdo que los dulces te los daban en unas canastitas, unas cajitas en forma de casitas que parecían canastitas, algo así. Y bueno, pues ahí te colocaban estos dulces, en vez de darte una bolsita de plástico como las de hoy, te lo daban en lo que venía siendo cajitas de cartón. Igual los platos en donde te servían tu pastel, si no mal recuerdo,
pues eran platos de cartón. Algunas veces traían figuras de caricaturas, de algún personaje de aquella época, pero a veces eran platos de un solo color, pero su característica principal era que eran platos de cartón. Y bueno, pues ya entrando en el tema de la comida, pues en ese tiempo yo no sé si a ustedes también les llegó a pasar o se llegan a acordar que ya lo clásico de las fiestas era llegar y encontrar la mesa pues con sándwich que venían partidos en triangulito. Esto era lo que antes se servía, un sándwich, te daban tu vaso de refresco, en ocasiones te daban una gelatina y en muy pocas ocasiones me llegó a tocar que pues también te regalaban un tamal, ¿no? Esto era lo que servían de comer en algunos cumpleaños. Y bueno, pues también otra cosa muy importante de aquella época pues era la musicalización, ya que en aquellos tiempos pues la música era algo esencial pues para que nos la pasáramos bastante cómodos, bastante contentos, pero en aquella época pues se escuchaban canciones realmente que eran para niños, como las canciones de Cepillín, las canciones de Cricri, podíamos escuchar rondas infantiles, teníamos un sinfín de canciones que incluso nosotros ya conocíamos, que nos gustaban mucho, canciones que incluso servían para hacer concursos, concursar para ganarte algún premio y bueno, pues la típica piñata, muchas veces no había piñata, otras veces sí, pero pues básicamente eso era lo que se hacía en un cumpleaños de aquellos tiempos. Y bueno, pues sin duda eran épocas, eran tiempos muy diferentes a los de hoy. Hoy la verdad es que ya tiene mucho que no voy a un cumpleaños de una persona chica, de un niño, pero sí he escuchado muchas veces que dicen que ya cambió mucho el formato, que incluso hasta la música, ¿no? Que ya escuchan ya como que no es una música que en nuestros tiempos fuera tan aceptada para escuchar. Sin embargo, pues desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, pues los tiempos cambian y bueno, pues las cosas también dan un giro bastante grande. Pero ¿ustedes qué opinan acerca de aquellos tiempos? ¿A ustedes les llegó a tocar alguna vez eh, alguna experiencia, algo que ustedes se acuerden de aquellos festejos de cumpleaños de algún amigo, de algún conocido? Y bueno, si es así, pues déjenme su comentario en la parte de abajo, platíquenme cómo se pasaban ustedes los cumpleaños en aquella época. Pero bueno amigos, yo me despido, hasta aquí el video del día de hoy y no se les olvide suscribirse a mi canal y compartir el video. Nos vemos próximamente, cuídense mucho.